Muy bien. Para los que no me conocen, soy Alfonso Tapia, y para los que me conocen, pues sigo siendo Alfonso Tapia. Entonces van a llevar conmigo este curso, que en teoría es el tercer curso de Historia de la Iglesia, pero como la Escuela de Evangelización es cíclica, lo vamos haciendo así. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de algunos términos del año pasado para que nos ayuden un poquito a esto. De todas maneras, el contenido es bastante sencillo, pero sí les vuelvo a insistir lo de todos los años. Si no piensan leer, van a perder su tiempo, nada más. Entonces hay un texto base, ya está colgado en la plataforma, es relativamente sencillo, hay que darse el afán de leerlo con calma. Si son capaces de leerlo dos veces, una antes de la clase y otra después, mejor. El sílabus, por supuesto, hay que revisar bien todo el tema de las tareas, del trabajo, porque hay gente que hasta el último día está armándose un lío. Digo, pero si está en el sílabus desde el primer día que hemos empezado las clases. Ay, es que no he mirado. Entonces, hay que tomarse las cosas con un poquito de seriedad, poner un poquito de nuestra parte. El curso no es difícil, ni mucho menos, pero insisto, perdón, hay que poner un poquito cada uno de nuestra parte. Las cosas que no se entiendan, pues ya en trabajo en grupos en la parroquia, se conversan, se preguntan, alguna cosita para el párroco, y ahí poco a poco todos vamos aprendiendo. El primer año normalmente les cuesta un poquito más, y después pues ya uno poco a poco va cogiendo la dinámica. ¿De acuerdo? Vamos empezando entonces con el tema. Al final, si alcanza el tiempo, metemos un poquito la nariz en la plataforma para repasar y explicar algunas cosas, sobre todo para los que son del primer año, ¿no? Que les resulta un poquito más complicado, pues porque no conocen lo que nos ha pasado a todos, no tiene más misterio. ¿De acuerdo? Muy bien. El primer año veíamos el curso de la historia de la Iglesia en general. El año pasado hemos visto ya un poquito el curso de la historia de la Iglesia en América Latina. Y ahora ya vamos centrándonos un poquito más en nuestro contexto, la historia de la evangelización en la selva peruana. El texto base está sacado básicamente de un libro que se titula Hacia la Tierra del Mal, del padre Jaime Reagan, que tiene una introducción histórica, donde habla principalmente de los jesuitas, porque él es jesuita. El otro texto es un libro que sacó el padre Felizay, franciscano, de la historia de las prefecturas apostólicas, que es justo el año 1900, él lo sacó en el año 2000, a los 100 años. Y ahí se ha sacado la mayor parte del contenido. Otras cosas, pues un poquito que pico de acá, un poquito que pico de allá, pero básicamente de ahí está sacado el texto y lo que vamos a ir viendo estos días. El primer tema es básicamente introductorio, es muy cortito y nos viene bien para poder aclarar dudas después de la plataforma o cosas de esas. Vamos primero con la geografía. La inmensa mayoría de los peruanos cree que la selva es un tercio del Perú y resulta que son casi 2/3. ¿Sí? Es el bosque tropical y el sistema de ríos más grande de todo el mundo, la Amazonía. ¿De acuerdo? La selva peruana, dependiendo, porque no hay una estadística específica con respecto a la selva. Hay estadísticas y datos con respecto a las regiones principalmente. Entonces, bueno, aquí tienen en un sitio son 736.000 kilómetros y en el otro sale 760.000, de acuerdo un poquito cómo se mire. Más o menos viene a ser el 60% del territorio nacional. Pero ¿qué sucede? Que es solo el 13% de la población. Por eso la selva en el Perú, por lo general, es bastante desconocida y está bastante abandonada. La mayoría de los proyectos, siempre una de las variables para aprobar el proyecto es cantidad de personas beneficiarias. Y entonces, en cuanto en la selva sales de las grandes ciudades, esto se viene abajo y por eso vemos que las infraestructuras, las carreteras, las comunicaciones en la selva son bastante desastrosas. De hecho, si tienen amigos de Lima que no han conocido la selva, le pueden contar lo que quieran de la selva porque se lo creen. El desconocimiento de la selva es bastante grande. Sin embargo, en extensión, pues es casi
el doble que las otras dos regiones juntas, la costa y la sierra. La costa es la más importante, es la que tiene las ciudades más grandes, es donde resulta más fácil construir porque es más llano, es más fácil hacer carreteras y por eso está mucho más desarrollada la costa que la sierra y que la selva. En la actualidad hay más de 50 pueblos originarios. Las cifras, repito, son más o menos aproximativas porque hay pueblos no contactados que no se sabe exactamente cuántos son, realmente a qué etnia pertenecen. No es la cosa tan simple, ¿no?, de tener unos datos específicos y físicos. Aquí tenemos un mapita de todo lo que se entiende por Amazonía. Hay que distinguir, por un lado, lo que es el cauce del río Amazonas, que es mucho más pequeño, y lo que se entiende por todo el bioma amazónico, que es todo aquello, todas las cuencas cuyos ríos van a acabar todas en el Amazonas. El país más grande, vemos con diferencia, es el Brasil. El segundo país más grande dentro de la Amazonía es el Perú. También es la biodiversidad, perdón, me he pasado. La biodiversidad más grande a nivel de todo el mundo y tiene una gran riqueza pues ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos creo que de esto saben ustedes más que yo, pero conviene un poquito conocer el ambiente en el que nos vamos a mover. Claro, todo esto desde aquí es muy bonito, como cuando vemos llover desde la ventana o en la sierra vemos nevar desde nuestra ventana calentitos dentro. Pero hay que bajar a tierra y las cosas ya no son tan románticas ni tan bonitas. En el Perú en concreto, en la selva, encontramos 8 vicariatos. Tenemos ahí la lista. Está también la prelatura de Moyobamba y la diócesis de Chachapoyas. Son los que, digamos, están en todo lo que llamamos la Amazonía peruana. También los que son aquí de la selva, entendemos todos bien la gran diferencia que existe entre la selva baja, el mismo Atalaya, por ejemplo, y la selva alta. La climatología, incluso la manera de ser de la gente, hasta la forma de hablar, son distintos. No se puede meter todo en un mismo costal. En selva baja la mayor parte se maneja por ríos, selva alta por caminos de cabras, porque aunque lo llamen carreteras, aunque van mejorando las carreteras, van ampliando en los últimos años, pero es mucho todavía lo que falta por mejorar en infraestructura vial. Yo creo que en el Perú estamos de los últimos en América Latina en infraestructura vial. Y si consideramos solo la selva, por supuesto, cuando yo estuve en Bolivia tenía bastantes mejores carreteras que, bueno, las que yo vi, que el Perú. Bueno, ese es un poquito el contexto eclesiástico en cuanto a los 8 vicariatos. Ahí está el nuestro, que es el número 7, que al final es en el que insistiremos un poquito más. Lógicamente, todo esto vamos a ir jalando un poquito hacia lo nuestro, porque es muy amplio, el tema es bastante extenso, y ya decimos siempre que el que mucho abarca, poco aprieta. Le iremos viendo más adelante cómo todo esto va a ir evolucionando, porque lo de los vicariatos, como quien dice, es de ayer por la tarde. Estamos hablando prácticamente de 4 siglos de evangelización en la selva. Luego en 400 años han pasado muchas cosas, las cosas han cambiado mucho. Y les recuerdo lo que digo todos los años cuando empezamos este curso de historia, ¿no? Hay que evitar la tentación de anacronismo. ¿Qué quiere decir anacronismo? Pues juzgar los acontecimientos de la historia de hace 4 siglos, 3 siglos, 2 siglos, con nuestra mentalidad actual. Yo no puedo pretender que hace 200, 400 años pensasen como pensamos ahora. El mismo vocabulario, también ya lo hemos hablado el año pasado, ha ido variando. La palabra salvaje hace 100 años no tiene una connotación negativa. Simplemente era un contraste entre el civilizado, el que vive en ciudad, y el salvaje, el que vive en mitad del monte, que digamos no tiene ropa, no tiene una casa como nosotros normalmente entendemos que tienen que ser las casas. Así se llamaban los salvajes, y cuando leemos documentos antiguos oímos hablar de los salvajes. Es como si ahora pues leyésemos los selvícolas, una cosa así, algo parecido es. Esas cositas hay que irlas teniendo en cuenta. Y por supuesto, en 400 años no todo ha sido bueno.
ni todo ha sido malo. O sea, hay muchas cosas que no podemos pretender meter todo en el mismo costal y decir todo ha sido una maravilla, ni tampoco ir al otro extremo y decir todo ha sido un desastre, los pobres nativos los han matado, todos. Hay unos extremos que un poquito hay que ir evitando, como ya veíamos, repito, también el año pasado. Uno de los textos base para la historia de las misiones es este que tenemos aquí, del padre José Amich, un franciscano de hace bastantes años. Lo que pasa es que luego el texto lo han reeditado ampliando más cosas. Acontecimientos posteriores. Historia de las misiones del convento de Santa Rosa de Ocopa. Veremos que es un lugar muy importante. El año pasado ha cumplido 300 años y ha pasado sin mayor pena ni gloria. Pero ha sido un centro de evangelización y de cultura muy importante para toda la selva, para toda la sierra y en realidad para todo el Perú. Y de manera simpática describe esto que decíamos antes. Desde arriba la selva es muy bonita, desde la avioneta todo bacán, chévere, desde la tele también. Pero cuando empezamos a pisar, las cosas no son tan románticas como parecen. Y eso conviene saberlo, porque la historia de la evangelización de la selva es una historia de heroísmo. Aunque en algún momento se haya metido la pata, es una historia de heroísmo. Ahora es complicado moverse por la selva. Imagínense hace 300, 400 años donde no había carreteras, donde no había caminos, donde no se conocían los ríos exactamente, y luego la hostilidad de los nativos que no siempre se fiaban de aquel que venía y te recibían con flechas. Lo leemos porque es muy simpático. Se ha de suponer que aunque el espacio que se llama montaña es pampa o llanura, no es tan universal que no tenga sus cuestas, particularmente en las inmediaciones de la sierra, todo lo que son estribaciones de los Andes. Y estas dan lugar a muchos y grandes barrancos, que forman los muchos arroyos y ríos menores que son muy frecuentes. Y es preciso pasarlos muchas veces con el agua a la cintura y aún a los pechos. Y en estos barrancos, por supuesto, son frecuentes las caídas y formidables los precipicios. Las continuas lluvias que en la montaña se experimentan son causa de que el pobre caminante vaya lo más del tiempo con la ropa mojada. Y como el suelo siempre está húmedo y cubierto de hojarasca podrida, son frecuentes los resbalones. Sin haber calzado, en aquella época el calzado no era como ahora de goretés ni cosas de esas, que aguante 8 días. Muchas veces caminaban durante mucho tiempo descalzos. Y el más seguro es el de unos trapos, porque iban cambiando los trapos, iban protegiendo básicamente la planta del pie. Los misioneros salían en verano, en invierno ya sabían que no se podía salir porque no iban a ningún lado. A esto se agrega la facilidad de corromperse el bastimento. El bastimento es la comida que llevaban. Con tanta humedad se estropea la comida y encima ahora te quedas sin comida. Si no se lleva con una precaución más que ordinaria. El continuo cansancio y sudor que causa al caminante el transitar por tan caluroso clima, cargado con el poco sustento que ha de comer, le obliga a algunas veces a arrimarse a algún árbol. Y cuando imaginaba hallar refrigerio, se haya cometido de fieras hormigas, cuyas picaduras abrasan al fatigado peregrino. También está el caspairo, etcétera, etcétera. De estas hormigas, algunas son tan malignas que sus picadas dan calentura que dura un día natural, 24 horas. Otras ocasiones la fatiga obliga a asirse, a agarrarse de algún tronco para trepar algunas cuestas. Y sucede muchas veces estar podrido y dar con el caminante en el suelo o despeñarse. No es menos frecuente afianzarse de algunos palos espinosos que en lugar de aliviar el cansancio causan notable dolor, pues algunas espinas son muy enconosas, muy agudas. La muchedumbre de mosquitos es de grandísimo tormento, porque algunos son muy nocivos, de suerte que no permiten un rato de descanso, especialmente en los parajes cenagosos. De modo que para descansar algún poco es necesario cubrirse totalmente, y entonces el calor atormenta grandemente. De suerte que por no sofocarse de calor, es necesario exponerse otra vez a la batería de los mosquitos. No es poca la molestia que causa lo intrincado de las arboledas tan enredadas de bejucos y de maleza, de suerte que toda la montaña es un laberinto sembrado de enfadosos lazos. A esto se añade el continuo recelo de pisar alguna culebra
con lo cual se camina por las montañas siempre entre riesgos. El padre Amish no fue un teórico sentado en una mesa ni un sociólogo de escritorio, él ha sido misionero. Él lo veremos más adelante. Primero trabajó para la Armada peruana y después ingresó en la Orden Franciscana, hizo varios mapas y de sus experiencias y de lo que fue recogiendo anterior, escribió estos libros. Entonces sabía de qué hablaba. Vamos un poquito con la cultura, algo veíamos también ya el año pasado, que encontraron los misioneros en concreto en la selva, ¿no? En general es una cultura bastante primitiva, eran recolectores de frutos silvestres, cultivaban algunos productos, básicamente yuca y maíz, luego eran pescadores y cazadores, que era su principal fuente de proteínas, y es uno de los problemas que tienen ahora los nativos, que al entrar la civilización, la pesca y la caza se ha ido desapareciendo cada vez más, y donde antes tenían fuente de proteínas, ahora no tienen más que chancletas sucias, ríos contaminados, etcétera, etcétera. El tema de las chacras también es una historia, porque ellos no conocían el fierro. De hecho, la carta de bienvenida para los misioneros eran las herramientas. Si llevaban herramientas, los recibían con los brazos abiertos, porque ahí lo pueden leer con calma, ¿no? Cómo tumbaban un árbol era toda una aventura. Cómo se trepaban arriba, empezaban a jalar de los bejucos del árbol para acá, para allá, como una especie de oso, y prácticamente estaban un día entero para tumbar un árbol grande. Otra forma era las mujeres y los niños iban quemando palos que iban poniendo alrededor del árbol, de tal manera que el árbol se iba debilitando cada vez más en la medida que iba quemando, pero caía un árbol. Entonces, hacer una chacra era una aventura de varios meses. Por eso, claro, en cuanto llegaban con hachas o con un simple machete, bueno, aquello era la bomba. ¿Tenían hachas los nativos? Sí, tenían hachas de piedra. Yo aquí tengo una, por ejemplo, que me regaló un profesor de ponchón y un hacha de piedra. Pero claro, un hacha de piedra no tiene nada que ver con maderas duras como un hacha de metal. Si incluso el hacha de metal cuando no está afilada te despellejas las manos, pues imagínense ustedes con hachas de piedra. La caza la hacían con lanzas, flechas, chinganas, lazos y trampas. En ese sentido eran muy hábiles, como hasta ahora. Por supuesto no había armas de fuego ni nada que se le parezca. Y luego ya de acuerdo a los distintos pueblos originarios, unos utilizaban una cosa, otros utilizaban otra, unos tenían dardos, flechas, prácticamente todos tenían. Y luego pues, distintos tipos de trampas, bien sea para la caza o para la pesca, que son los garlitos, una especie de conos hechos así con palos, de tal manera que el pez entra, pero ya no puede salir, lo ponen en contra de la corriente porque el pez va subiendo para ahogar bueno, ya saben cómo lo van haciendo, ¿no? De acuerdo al río y de acuerdo a la zona. El pez entra y ya no puede salir. Sus anzuelos también veían la forma de hacerlo, también con flechas, hasta ahora siguen haciendo así. Y el barbasco es una raíz que es venenosa. Hasta ahora está prohibido, hasta ahora lo siguen utilizando. No tenían costumbre de criar animales, hasta ahora les cuesta criar gallinas, patos y poco más. Difícil algunos que tengan ganado, vacuno, cosas así un poquito ya más sofisticadas, porque les son muy libres, les gusta irse de allá para acá y todo este tipo de animales te atan bastante. Lo que sí hacían y siguen haciendo ahora es almacenar tortugas y huevos de tortuga, pero no era propiamente criarlas, sino que la tortuga aguanta un montón de tiempo sin comer. Si tenía una cocha en algún sitio donde dejarla, ahí la iban dejando y iban comiendo. Sí tenían instrumentos de trabajo y armas. Las armas hemos visto ahora. Hilaban principalmente el algodón, tejían sus vestimentas y cerámicas hechas a mano. ¿No? La rueda o algo así, por lo general, no conocían. Las mujeres eran las que hacían estos trabajos de hilar, de tejer, de tener la cerámica que utilizaban en la casa para las distintas menesteres que tuviesen. Uno de ellos, pues para hacer el masato, que esa era bebida obligada que tenía que haber siempre en la casa y era uno de los trabajos propios de la mujer. Por eso ahí al final les explica también un poquito cómo los varones tienen un trabajo, normalmente los trabajos más fuertes de chakra,
las mujeres más el trabajo de casa, las mujeres ayudaban también al varón. Hasta ahora la yuca es chamba de las mujeres, los varones rozan la chacra, siembran, pero las que cosechan, sancochan la yuca, la mascan y la preparan para hacer el masato son las mujeres. En un tronco vaciado, ya depende de cada lugar, lo que le resulte más a la mano. Eso es una idea así un poquito en general. De acuerdo. La propiedad entre ellos también casi hasta ahora es comunitaria, no existe la propiedad privada, la propiedad particular, mis hijos heredan, no existe nada de eso. Los que viven en la comunidad distribuyen el terreno de la comunidad para sembrar, para las distintas chacras. Uno se va a otro sitio, pues se va, devuelve el terreno a la comunidad y se acabó. Uno muere y no hay que mis hijos lo heredan. Cuando los hijos forman una nueva familia, le dan su nuevo terreno y ahí viven. Entonces, no existe para ellos la comunidad privada. Sí era frecuente las luchas por las tierras más fértiles y también por las minas de sal. Ahí yendo a Villarrica, uno de los lugares famosos es el Cerro de la Sal, precisamente porque tenía sal. Y ahí venían de todos los lugares de la selva a por la sal para preservar los alimentos, para comer. Y de ahí el interés tan importante de los franciscanos de llegar ahí, porque si yo llego ahí, ahí voy a ir contactando con prácticamente todos los pueblos originarios de la selva, porque todos van a venir aquí. Entonces yo ya contacto con ellos para que me reciban, para ver cómo voy, para que me guíen, para llegar, etcétera, etcétera. Y por eso ha sido el interés tan fuerte de los misioneros en cuanto al Cerro de la Sal. Algunos lo han interpretado como un afán de posesión, que querían manipular, que querían manejar. ¿Puede que haya algo de eso? Pues puede ser, pero digo que no es tan fácil deslindar las intenciones así nomás. Pero ese en concreto era el interés del Cerro de la Sal de los franciscanos. Y por eso ahí había una misión y después, más abajo, se fundó el pueblo de San Luis de Suaro, pero ese ya era para colonos, no era para nativos. Y como digo, sí hubo lucha entre los terrenos más fértiles y las relaciones entre ellos no siempre han sido pacíficas, sobre todo por el tema de las tierras. Y había a veces algunos pueblos más fuertes, más grandes, que eran precisamente estos que tenían más tierras y mejores tierras. A veces también hacían sus cacerías y esclavizaban nativos de otras comunidades para el servicio de ellos. O sea que eso ha habido siempre. Los incas esclavizaban a los pueblos que sometían. Eso ha existido siempre a lo largo de la historia. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero simplemente es así. Por lo general eran monógamos, excepto los jefes de las comunidades, los que llamamos los curacas. De hecho, veremos más adelante que uno de los problemas que tuvieron los nativos, y muchos los mataron, era porque decían a los curacas que no podían robar las mujeres de los demás. Y si tú te has querido bautizar, nadie te ha obligado, no puedes tener más mujeres y mucho menos puedes robar las mujeres de otros. Pero por lo general eran monógamos. Hasta ahora casi se da es la independencia de los hijos. En cuanto los hijos crecen 13, 14 años, chao. Forman su nueva familia, buscan su pareja, en la misma comunidad o se van a otra y hacen su vida. Entonces no hay prácticamente así una educación de los padres hacia los hijos que me preocupo de que aprenda esto, lo otro. Van aprendiendo las cosas en el día a día, pero nada más. Y en el momento que el muchacho desaparece, la muchacha desaparece, pues se ha ido y no hay más vuelta de hoja. Le digo, nosotros en concreto aquí en el internado con los muchachos, con algunos todavía tenemos este problema. El muchacho, la muchacha se escapa y el padre dice, bueno, pues ya volverá. No tiene más, no hay esa raigambre de familia, de preocuparme de los hijos durante toda la vida, ¿no? Y luego, por supuesto, maduran mucho antes, 13, 14 años, ya las mujeres están formando su familia y los varones también. Por lo general, dependiendo un poquito, los que son más de selva más baja, que son comunidades más grandes, no tanto, los de selva más alta, selva alta más, son seminómadas, están un tiempo en una zona, por lo que sea la cosa no les va bien, la chacra ya no produce bien, no encuentran casa, pegan fuego a sus casas, se van a otro sitio y volvían ahí a hacer sus chacras, su comunidad
y nada más. En ese sentido son muy libres con respecto a la tierra y por eso no les gusta criar animales, porque el animal es una esclavitud. ¿Sí? En ese sentido el serrano es muy distinto al nativo. El serrano en ese sentido sí se mata por su tierra, por sus animales, por su lo que sea. El nativo no se hace problema, se lleva la gallina debajo del brazo, se va a otro sitio y se acabó. Para ellos son importantes, porque esto se ve a lo largo de la historia de la evangelización, la sensación de independencia y de libertad. Una cosa es ser libre y otra cosa es sentirse libre. Son dos cosas distintas. Pero para ellos lo que importa es la sensación de puedo ir donde quiera y puedo hacer lo que me dé la gana. Y va a ser uno de los grandes problemas que van a tener con las misiones. Porque las misiones, tanto franciscanos como jesuitas, van a intentar reunirlos, lo que se va a llamar las reducciones que veíamos el año pasado. Porque una vez que están reunidos es mucho más fácil enseñarlos, evangelizarlos, civilizarlos, que se decía antes, ¿no? Enseñarles a cultivar la tierra, a cultivar animales, a mejorar su artesanía, a hacer herramientas, es todo mucho más fácil cuando los tengo agrupados. Y el problema es que de vez en cuando se hartaban y decían, me voy al monte y no quiero saber más nada ni más nadie. Y en cierto modo hasta la actualidad sucede así. Hay un momento en que no sabemos exactamente por qué. Si entre los alumnos hay algún nativo, de repente nos puede ayudar a entenderlo. Le da esa sensación de que están agobiados, de que no pueden hacer lo que ellos quieren y dan una patada al tablero y se van. Y claro, va a ser un inconveniente para la perseverancia en el tiempo. Aquí nada, un dibujito de algunas familias, porque son distintas familias lingüísticas y sabemos que la lengua no solo son palabras, es toda una cultura que hay detrás. Y de una familia lingüística a la otra son completamente distintos. ¿Sí? La más común acá en la selva central ahora es la arahuaca o arahuac, que dicen ahora que son los asánicas, asénicas, llane, machiguenga, no machiguenga, mientras que los hipivos ya son de familia guano, de familia pano, perdón. En el norte ya están los aguarunas, aguajunes, etcétera, etcétera. Un poquito cómo era su religiosidad. Hasta ahora todo nativo que viva más o menos en su entorno, que no se haya desculturalizado o aculturado, creen en Dios. Y también creen en un montón de espíritus, dioses, semidioses, ellos yo creo que no lo llaman Dios, pero están por ahí dando vueltas, enredando y no se les puede dejar de medio lado. No les dan culto, pero sí les tienen miedo. Practican, por supuesto, los ritos de transición, la primera regla de la niña, el matrimonio, el primer corte del niño, el corte de ombligo, etcétera, etcétera. Creen en la vida después de la muerte, de forma distinta a la nuestra, vamos a ver un poquito ahora así por encima de forma general, y luego tiene un papel muy importante los curanderos y los chamanes. Normalmente intentamos distinguir, el curandero es el que busca curar por medio de las plantas, ¿ya? El chamán es el que busca conectar con esas fuerzas mágicas, o como las queramos llamar, esos espíritus que están por la selva, por todos los lados, e intenta controlar su fuerza e intenta aplacarla también, porque es una religiosidad que lleva bastante miedo por detrás. Los misioneros van a chocar sobre todo con los chamanes porque de alguna manera, digamos, les quitaban el negocio, si lo queremos decir así de una manera simplista, ¿no? Y luego todos estos espíritus, pues normalmente los misioneros decían que eran demonios, cosa que para ellos no es exactamente así. Les he puesto este gráfico que es andino, pero de alguna manera refleja más o menos la misma mentalidad, así en líneas generales, ¿sí? Del mundo religioso o espiritual de la selva. Están los tres mundos, el mundo de arriba, donde está el Dios creador, eso más o menos todo lo tienen claro, y luego hay otros dioses, ya dependiendo de las culturas, el jaguar, el puma, la anaconda, depende, ¿no? El sol y la luna, pues en los Andes, el cóndor. Luego está el mundo intermedio, que es donde vivimos nosotros. Y nosotros somos los que relacionamos el mundo de arriba con el mundo de abajo. Y luego el mundo de abajo o el submundo, que es el mundo de los muertos. No tiene un sentido
penitencial como nuestro infierno ni nuestro purgatorio, sino que más bien es, perdón, como un mundo donde están esperando otra vez volver a reencarnarse, volver nuevamente a la vida, en una persona o en un animal. Entonces todo eso está relacionado, los tres mundos están relacionados, y los que están moviéndose por todos estos tres mundos son esos espíritus que decíamos, ¿sí? Entonces ellos creen más en los espíritus casi que en Dios. Y bueno, pues una de las maneras de ir enganchando con ellos es precisamente esos espíritus. ¿Quién es el espíritu que está por encima de esto? Normalmente, como todas las religiones en América, eran religiones que se basaban en el temor. Había que aplacar a Dios, había que tranquilizar a Dios, había que contentar a Dios. El caso más notorio es en México con los sacrificios humanos. Y lógicamente cuando llega la religión del cristianismo, pues muchas de esas cosas se suavizan. Ya no presenta un Dios que hay que tener contento, un Dios que hay que aplacar su ira y su cólera, sino que es un Dios que nos quiere, que es misericordia, que quiere el bien para nosotros. Entonces, en ese sentido, en el mundo de la selva, igual que en los otros países o las otras civilizaciones americanas, suponía un alivio y de alguna manera es una ventaja para que sea aceptado el cristianismo. ¿De acuerdo? Muy bien, como le decía, esto es una última diapositiva de repaso de algunos conceptos, porque a veces uno se hace un lío, ¿ya? Tenemos por un lado lo que es las misiones, que es parecido a lo que entendemos ahora, ¿sí? Es una llegada a una comunidad, pero no es estable ni mucho menos. Entonces intentamos llegar a gente que no conoce a Dios o que el conocimiento que tienen de Dios es muy precario. Eso es lo que llamamos las misiones. No tiene una continuidad ni en sitio ni en tiempo. Simplemente es una llegada, decimos, de punta de lanza. Por otro lado estaban las doctrinas, que estaban relacionadas con las encomiendas. Sabemos que al principio de la colonia no sabían cómo hacer las cosas, veíamos el año pasado, e intentaron las encomiendas, que fue bastante estrepitoso. Entonces, un encomendero le encargaba una zona de terreno para cultivarla, para explotarla, y un grupo de nativos para ayudarle a eso. Y tenía la obligación, el deber impuesto desde España, de adoctrinar a esos indios, ¿ya? Y para eso había un doctrinero. Había veces que el mismo encomendero y el mismo doctrinero era el sacerdote. Entonces, lo que sucedió, como veíamos ya el año pasado, es que en muchos casos hacían lo mínimo indispensable para que no les fastidien, y lo que hacían era pues aprovecharse de los nativos, ¿sí? Pero eso son las doctrinas, es una misión temporal y es un pueblo cedido como encomienda a un conquistador. Y lo otro, hablábamos antes también, son las reducciones, viene del verbo reducir, reunir, ¿sí? Unirlos para formar pueblos, donde se les adoctrinaba, entendiendo por adoctrinar no solo el evangelio, sino por civilizar. Ya el año pasado insistíamos que en esa época, ahora ya no, en esa época se entendía evangelizar y civilizar era una sola cosa. Había que civilizarlos para que puedan comprender el evangelio, aceptarlo, entrar a formar parte del país, de la corona, etcétera, etcétera. Entonces constituían centros de evangelización, de enseñanza, de producción económica y también de defensa de las fronteras. Sobre todo, con quien más problemas va a haber siempre hasta ahora es con los portugueses. El tema de los bandeirantes que veíamos el año pasado, que eran bandas de portugueses que ingresaban al territorio peruano para hacer esclavos a los nativos. Entonces, en el territorio español estaba prohibido la esclavitud, en el portugués no. Venían, cogían esclavos aquí, se los llevaban allá. Las reducciones tanto de franciscanos como de jesuitas van a frenar todo esto y por eso van a atacarle duro a las reducciones franciscanas y jesuitas, hasta llegar, como veíamos el año pasado, a suprimir todas las misiones de los jesuitas en el Perú, en toda América, y finalmente suprimir la Compañía de Jesús en todo el mundo. Años después volverá a restablecerse, pero eso es otro tema. Entonces, un poquito distinguir estas cosas, ¿no?
La misión es temporal. Hay misiones vivas y misiones circulares. Vivas es que entramos por una zona, vamos, intentamos contactar con ellos, presentarles el Evangelio. Normalmente intentaban traer a algún joven para que aprenda el castellano o el quechua y evangelizarlo, y él después le sirva de intérpretes. Porque claro, uno de los grandes problemas en la evangelización de la selva son las lenguas, son un montón de lenguas endiabladas porque no tienen nada que ver con el castellano. Entonces, de hecho, los misioneros son los que van a hacer las primeras gramáticas, los primeros diccionarios, pero va a ser un gran problema. Entonces, en estas entradas intentaban llevarse a muchachos. No sé si a la fuerza o medio convencidos, eso quién lo sabe. Pero lo cierto es que intentaban llevarse muchachos jóvenes para que después puedan regresar con ellos y hacer de intérpretes. Y la otra son las misiones circulares, donde ya habían ido 2, 3 veces y iban todos los años, pues una semana, el tiempo que estuviesen allí, instruyendo a las gentes, y luego ya los que querían bautizarse se bautizaban, los que no querían no se bautizaban. Eso sí hay que tenerlo muy claro desde el principio. A nadie se le obligaba a bautizarse, a nadie se le obligaba a estar en las reducciones. El que quería estar estaba, el que quería irse se iba y se acabó. Porque después empiezan a hablar de Juan Santos Atahualpa y lo que están dando a entender es que estaban todos obligados, que estaban todos forzados, que todos estaban a la fuerza, y eso es mentira. Lo que sí que es cierto es que, como veíamos antes, para eso era muy importante la sensación de libertad. En su religiosidad, por lo general, también es importante la figura de una especie de Mesías, y parece que fue lo que encarnó Juan Santos Atahualpa cuando llegó por acá. Lo vino como un Mesías libertador, no sabía exactamente libertador de qué, porque al final todo quedó como estaba, no peor todavía. No lo libertó de nada. Los nativos nunca han sido siervos de los incas, porque los incas no han podido ingresar a la selva para conquistarla, porque no podían entrar, por lo que leíamos al principio, no podían entrar los ejércitos, era imposible. Y de hecho lo que se va a hacer en la selva pues son correrías y cosas así, pero lo que es una batalla a campo abierto es imposible, no hay dónde hacerlo ni cómo hacerlo. Los españoles peor, con las armaduras se hundían, los caballos se les rompían las piernas. Entonces, sí es importante ese mesianismo que tenían en su religiosidad, que es el que de alguna manera viene a encarnar Juan Santos Atahualpa. Y por eso mandan todo a rodar y le siguen a él sin saber exactamente qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a conseguir. Porque ellos, súbditos de España, en teoría eran, en la práctica no pagaban impuestos. El que quería estar en las reducciones estaba, y el que quería irse al monte se iba. O sea que no había mayor complicación ni más nada, ¿no? Pero bueno, eso ya más adelante lo iremos viendo. ¿De acuerdo? Esto sería entonces en cuanto a la introducción del tema de hoy. ¿Ya? Entramos un momentito a la plataforma, que debo de tenerla por acá. No, bueno, la plataforma, el sílabus propiamente lo que quiero ver. ¿Ya? El sílabus está dentro de la plataforma. Entonces, lo que quiero es insistir un poquito en el tema del trabajo y de las tareas, que es donde más lío se me suelen hacer la mayoría. No sé si yo me explico mal o no lo miran bien o qué. Entonces, este año la historia es, el trabajo es la historia de la evangelización de mi parroquia, cada uno de la suya, lógicamente. Entonces, hay parroquias que son muy fáciles, porque la de Cacazúa empezaba el año pasado, pues no tiene historia. Otras parroquias, la de Pangoa acaba de cumplir 50 años, tampoco es mucho. La de Puerto Copa ya ha pasado los 100 años, la de San Ramón y la Merced han pasado los 100 años. Quizá pueda ser un poquito más complicado. Por eso les digo, la historia de la parroquia o los últimos 50 años, ¿ya? Más o menos, ¿qué es lo que va a contener el trabajo? Acá está escrito. La creación de la parroquia. La parroquia se crea de dos formas. Una se llama ex jure, o sea, de derecho. El obispo hace un decreto, ¡pum!, crea la parroquia. Y la otra es de facto. Quiere decir, en cuanto hay un párroco
se inscribe el primer bautismo, existe la primera parroquia. Entonces de ahí van a sacar la fecha de la creación de la parroquia. Si no hay el decreto del obispo, del libro de bautismos, tienen que leer bien, porque cuando empieza el libro dice el infrainscrito, el misionero o el párroco. El primero que dice el párroco, ese fue el párroco, los demás no son párrocos, son misioneros que han estado una temporada allí. Entonces hay que leerlo con calma en los libros parroquiales. De ahí igualito van a sacar las listas de los párrocos. Algunas parroquias ya lo tienen hecho, bueno, pues esa ventaja que tienen. Después, presencia de las religiosas o los religiosos en mi parroquia. Algunas parroquias ha habido, por ejemplo, en Noventenia ha habido religiosas y ya no hay. Entonces, bueno, pues de lo que han estado. En otras, como en Puerto Bermúdez, ha habido una congregación, ahora hay otra. En Mazamari hubo una, después otra, ahora hay otra. La presencia de las religiosas, ¿no? La parroquia no son solo los sacerdotes, son todos. Entonces, desde cuándo están, más o menos cuántas han estado, y la labor que realiza las religiosas. Otro es la labor que realiza la parroquia en el ámbito eminentemente social. Enseñanza, salud, catequesis, promoción humana, promoción de la mujer, promoción de la infancia, etc. Y lo otro ya es un poco la labor de mi parroquia en la actualidad. ¿Qué organización tiene? Si tiene organigrama, si tiene consejo parroquial, qué grupos parroquiales tienes, cuántos sacerdotes, cuántas religiosas. Algunas parroquias tienen diáconos permanentes, pues tienen diácono permanente. Y luego es importante la participación de los laicos. ¿Cuál es? Pues repito, la historia de la parroquia no son solo los padrecitos, todos formamos la parroquia, todos formamos la iglesia, luego todos somos parte de la historia. Y por último, como siempre, ¿de dónde ha sacado la información? ¿Qué libros, qué páginas de internet? O se puede preguntar a personas mayores. Las parroquias que no son muy antiguas, pues uno puede preguntar a personas mayores y te van diciendo, pues esto fue así, el padre vino así, ahí vamos sacando cosas. La extensión del trabajo, como siempre, entre 6 y 8 hojas de A4 en el formato ordinario de computadora. No me tomen el pelo y me pongan letra 33 y me llenan 2 páginas y no me he puesto nada. Seamos un poquito serios. ¿De acuerdo? Si el trabajo lo hace por grupos, pues simplemente la tabla del 6 van multiplicando. Si son 2, pues de 12 a 16 hojas. Si son 3, etcétera, etcétera. Ahí un poquito van ampliando. Fecha tope de entrega, la semana siguiente a la última sesión de clases. En el título, por favor, poner el nombre de ustedes y el nombre de la parroquia. Porque es claro, me mandan título, historia de mi parroquia. Después hay veces que lo puedo corregir ahí mismo. Estos trabajos largos tengo que descargarlos para corregirlos aparte. Si no tiene el nombre por ningún lado, pues ni te lo cuento. La evaluación este año entonces es el trabajo 60% y el examen final 40%. La tarea, vamos a ver, la tarea de este año no tiene nota, así que no se me desespere. Es una manera de ayudarles a ir armando su trabajo, de ayudarles o de obligarles, como quieran decirlo. Entonces, cada semana tiene una pequeña tareita que ustedes van a poner ahí. Este año, en teoría, la plataforma sí va a haber la opción de poder contestar. Entonces, yo les puedo contestar y decir, está bien, esto está mal, te falta esto, te has confundido con esto. La cosa es irles ayudando para que a última hora no estén todos a las 23:59 horas de la noche terminando de armar su trabajo el último día, en el último minuto, y se le va el internet y se armó el lío. Sino que de alguna manera les voy obligando, si lo queremos decir así, a ir sacando toda la información para su parroquia. Entonces, la primera semana es nombre de la parroquia, fecha de la creación de la parroquia y nombre del primer párroco. En la plataforma también está explicado la tarea en cada momento. Segunda, lista de los párrocos. La tercera es lo que veíamos de las religiosas. Cuarto, la organización de la parroquia. Quinto, la labor social de mi parroquia. Sexto, la participación de los laicos. Algunas cosas se solapan, porque los laicos participan de la acción social y los laicos están en los grupos parroquiales. ¿Qué grupos parroquiales hay en mi parroquia? ¿Cuál es su carisma principal? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Y por último ya la asistencia de los feligreses a los sacramentos. En una misa dominical ordinaria, más o menos cuánta gente va.
Entonces, pues van 500 personas. En el pueblo hay 15.000. Listo, pues ya tenemos la cantidad que van y el porcentaje con respecto al total. En el libro de la bautismos, en el despacho, pues sacamos cuántos bautismos ha habido en el año 2025, cuántas confirmaciones, cuántos matrimonios. No hay libro de primeras comuniones, pero preguntamos a los catequistas. Son datos aproximados. 123, 126, 114, más o menos es una idea. Unción de los enfermos, si los sacerdotes tienen alguna noción, más o menos de a cuántos enfermitos han atendido, para tener una idea más o menos global de la vida de nuestra parroquia. Después pasa como el año pasado en la parroquia de Pangoa, que cumplió los 50 años, quisieron hacer una pequeña historia de la parroquia, de dónde han tirado, de este trabajito que hicieron hace 3 años. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que quería explicar. Lo demás, pues como otros años, las clases, y me gusta ser puntual, empezar a las 8, terminar a las 9, sé que todo el mundo tiene cosas que hacer y pues eso hay que respetar también el descanso de cada uno. ¿De acuerdo? Si hay alguna preguntita de lo que hemos ido exponiendo, a ver, digan, ahí levantan 2 manos, digan nomás. Sí, padre, buenas noches. Yo tenía una pregunta. Había un mapa en las primeras diapositivas. Quería saber la diferencia entre arzobispado, obispado, prelatura y vicariato. Bueno, esto es otro curso, pero vamos, digamos que la iglesia se distribuye en provincias, si lo queremos llamar así. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre normal de la provincia vendría a ser lo que llamamos diócesis, al frente de la cual está un obispo. Luego, las diócesis más antiguas y de alguna manera más importantes, que de alguna manera lideran las parroquias que hay, las diócesis que hay a su alrededor, se llaman arzobispados. Entonces, el obispo que está al frente de un arzobispado se le llama arzobispo. Después, lo que ya son territorios de misión, donde la iglesia no está completamente establecida, ahí eso ya se llaman prelaturas o vicariatos. No vamos a entrar ahora en más detalles, pero básicamente esos son territorios de misión donde la iglesia no está plenamente establecida, no tiene el número de sacerdotes suficientes, ni de religiosas, ni de parroquias, no tiene vocaciones propias suficientes. Es un territorio de misión que depende de otros. Entonces, vicario depende de Roma, eh, y normalmente es una congregación la que de alguna manera apoya en esos territorios de misión. En nuestro caso son la provincia franciscana de San Francisco Solano los que son responsables de nuestro vicariato. Esa es un poquito la diferencia entre unos y otros, pero todos vendrían a ser diócesis, ¿ya? El equivalente. Padre, buenas noches. Soy Vanessa Maguiña de Pangoa. Le agradezco por Buenas el noches. curso y padre, bueno, en este caso había escuchado que decía usted que en este caso los incas no tuvieron relación con los nativos, ¿no? Si bien es cierto, bueno, a mí me llama la atención porque ahorita en las culturas originarias que también aquí en Selva Central, así como nomachiguengas o xánicas, vemos que visten la kushma y vienen también la corona. No sé si fue un aspecto también que copiaron o tomaron, perdón, de estas, de los incas, porque ahora se reserva, se podría decir que estas culturas son culturas vivas, ¿no? Vienen desde antes, pero ¿eso a qué se refería? Porque cuando dijo que no hay conexión me pareció un poquito algo, pensé que Sí, no, tenían. no sé la expresión que he dicho, quizás me he equivocado. Yo a lo que me refería es que los incas no han conquistado los pueblos de la selva. Relación sí tenían porque ellos salían a hacer trueque continuamente a la sierra, ¿no? Aquí en esta zona por Andamarca salían a Concepción y hacían trueque. De hecho, en las misiones lo que se enseñaba a los niños más era quechua que castellano, porque ellos salían a hacer trueque e intercambio con los pueblos de la sierra. Pero lo que me refiero es que ningún pueblo de la selva ha sido un pueblo conquistado por los incas, como puede darse el caso de todos los pueblos de la costa que los incas fueron conquistando, sometiendo, les pagaban sus impuestos, las mujeres las convertían en sus esclavas, los varones los metían a sus ejércitos. Eso los incas no lo han podido hacer en la selva. Entonces, conexión sí ha habido, sobre todo, como digo, por el trueque de los unos hacia los otros. Ahí me he explicado mal. Lo que me refería es a que no han sido conquistados por los incas.
Ah, ya no fueron publicitadas por los incas. Padre, en el trabajo mencionó el año 2025, específicamente todo lo que viene a ser el bautismo, solamente, o Claro, hasta del el año año. pasado, del año Ah, ya. pasado. Porque este año no lo podemos hacer todavía, ¿no? No somos magos para saber cuántos se van a Es que bautizar. hasta el año 2025 tendrían muchos. No, Ya, solo padre. el año 2025. Ok, muchas gracias, padre. De nada. Bismarck tenía la mano levantada. Hay una mano Ay, ahí. padrecito, buenas noches. Buenas noches, Bismarck. Solamente quería preguntarte sobre la referencia que ha pedido. Es que como estoy acostumbrado a eso de las reglas APA o no sé, como o No, si no, puedes eso, escribir para solamente, nosotros no nos importa. Nosotros estamos a otro nivel mucho más simple. ya, La solamente referencia dónde ha simplemente sacado es la fuente nada más, de ¿no? dónde ha sacado la información. Entonces le pregunté a mi abuelo, pues ya está. Le pregunté a mi Ah, abuelo, ya, de ahí he sacado. Lo que no quiero es que me listo. copien como bellacos y sin saber ni siquiera de dónde han copiado. Entonces la Gracias, página con sagradoscorazones.org, de esta página he sacado esta información. A eso es a lo que me refiero, que nos acostumbremos a ser honestos y a decir esto. Yo he empezado diciendo, el texto le he sacado de tal sitio y de tal sitio. Eso es lo que quiero, que seamos un poquito honestos y digamos de dónde hemos sacado las cosas. ¿De acuerdo? A eso me refiero. Padre, buenas noches. Buenas noches. Soy Diana Esteban. Eh, y desde la otra región, padre, yo por decir, estoy de la región Huancavelica. Nos vamos a Ya. referir netamente a la región Huancavelica, o sea, donde trabajamos en la parroquia. Claro, buena pregunta. Cada uno, lógicamente, lo va a hacer de su parroquia, porque si me meto en otra parroquia, ¿de dónde va a sacar los datos? ¿Sí? Entonces, ustedes lo tienen que hacer relativo a su parroquia. Ahora, si son de esas parroquias antiguas que tienen 3 siglos, por eso les digo, cojan los últimos 50 años o vean un poquito cómo lo simplifican un poco, porque claro, 300 años de historia de una parroquia no es tan fácil ya de hacer en un trabajito, claro. De Lima también creo que me han dicho que hay 2 alumnos de Lima igualitos de su parroquia, pues de ahí van a tomar los datos de su parroquia, cada uno de la parroquia en la que está viviendo y en la que está trabajando, que es donde conozco a la gente y donde puedo recabar la información. Muchas gracias, padre, comprendido. De nada, muy bien. Listo, muy bien. Pues para ser puntuales, para terminar, ahí quedamos. El próximo lunes nos vemos. Esperemos que no haya problemas con la plataforma y podamos empezar en punto, porque los otros temas ya son un poquito más largos que este. ¿Ya? Para la tarea les he puesto entregar la tarea después de Semana Santa, porque entiendo que muchos van a estar en Semana Santa, en una cosa, otra cosa, y no van a tener tiempo. Entonces ahí la fecha van a ver que la primera tarea